Un tema: llamados a la luz. Gloria a Dios. Llamados a la luz. Capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 26, verso 18. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Lo lee, por favor? Soberano y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, administranos a través de tu palabra, Señor, desde el principio hasta el fin. Que tu pueblo, Señor, sea grandemente administrado, libertado, restaurado, fortalecido. Que a través de tu palabra puedan recibir perdón de pecados, Señor amado, y puedan recibir restauración y sanidad. Todo lo suplicamos y lo imploramos en Cristo Jesús, por todo lo que va a hacer en medio de su pueblo. Llévese la honra y la gloria desde ahora, mañana y siempre. Gracias te damos. Háblanos, oh Dios, y bendícenos a través de tu palabra. A usted gracias. Dígale gracias. Gracias, Jesús. Tome su asiento, por favor. Llamados a la luz. Gloria a Dios. Un hombre y una mujer que ya tienen el pleno conocimiento de Cristo y se han convertido, se han arrepentido y lo han recibido como Señor y Salvador. Somos llamados a permanecer en la luz que es Cristo. Yo no voy a aplaudir a los que ya tienen 5, 10, 15 o más años de ser creyente y todavía siguen practicando el pecado. Pecados inmorales. Como, oiga hermano, por si usted no lo cree, la mayoría de homosexuales, lesbianas y prostitutas de toda la tierra, la mayoría conocen de esa gracia que es Cristo el Señor. Y yo no los puedo aplaudir. Muchos dicen, pero Dios es amor. Sí, pero es juego consumidor. Dios no va a tener al perverso, depravado hombre y mujer por inocentes, sabiendo de que Dios los ama y siguen practicando la falsedad y el pecado. Yo no puedo aplaudir a aquellos cristianos que son viejos de ser creyentes y todavía practican la fornicación y el adulterio. Yo no lo puedo aplaudir. Porque Hebreos 13:4 dice, oiga, sea honroso el matrimonio. Y la acción, el hecho, la acción. Sea honroso el matrimonio, es lo que más ama a Dios. Porque el hombre y la mujer entran en obediencia a hacer la voluntad de Él. Pero aquel que conoce de Dios y todavía está en la fornicación, dice, pero a los adúlteros y fornicarios los va a juzgar Dios. Si usted conoce de la luz de Cristo, si usted conoce del amor de Cristo, si usted conoce la verdad de Cristo, despójese del pecado y permanezca en la luz de Cristo para gloria del Señor. Porque el que es llamado no puede vivir en el pecado. No podemos practicar.
Va a decir usted, pero pastor, todos fallamos. Sí, se falla con la mente, se falla con el oído, se falla con la vista, se falla con lo que se habla. Esos son pecados livianes que usted en una oración eficaz, usted va al trono de la gracia y le dice: Señor, te fallé porque murmuré, te fallé porque pequé, criticando, chismeando. Esos pecados son livianes. Te fallé, Señor. Ay, y hay creyentes que todavía no salen de la maldición de la pornografía. Eso se practica en la sociedad que no tiene a Dios. Pero en la sociedad que tiene a Dios hay que despojarnos de la pornografía, porque es pecado ante los ojos de Dios. No podemos decir que somos llamados de parte de Dios y todavía practicamos esa clase de pecado. Porque Dios es celoso, Dios es santo y ama la santidad de su pueblo. Por eso es que el apóstol Pedro en el capítulo 5 dice: ser santo como vuestro Señor es santo. Entonces, iglesia de Cristo, si todavía practica pecado, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre y la mujer cosechen en su cuerpo, eso cosecharán. Gálatas 6:7. Iglesia amada, somos llamados a despojarnos de toda clase de pecado. La mentira, si usted practica la mentira, es pecado. Si usted practica el rencor, es pecado. Si usted practica el chisme, es pecado. Si usted todavía dice que es, oiga, creyente de la fe y todavía es idólatra, usted está en pecado. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y anda buscando gente que le adore en espíritu, en verdad. No podemos amar a Dios y a los placeres de la carne. Hoy examínese cómo usted está. Porque aquí es fácil aparentar que estamos santos para Dios. Porque aquí hasta el mismo diablo viene y se siente en la silla de su compadre. Aparentamos ser santos. Como el diablo es perverso, padre de mentira, entonces todos los que practican la mentira son hijos del diablo. Pastor, por favor, lea 1 de Juan 3:8. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si yo soy hijo de Dios, hijo de la luz, aborrezco el pecado, porque de ahí me sacó el Señor. De la olla, de la fornicación, del adulterio, me sacó Dios. A usted lo sacó de la borrachera y de tanta basura del pecado. Pero ahora somos libres, ahora somos libres, ahora permanecemos en la luz que es Cristo el Señor. Pablo el apóstol en esta porción nos enseña unas grandes verdades del Evangelio. Un hombre de carácter tosco, violento y sobre todo celoso del judaísmo. Hay celos enfermizos y hay celos que Dios está en ese celo, porque no está hablando de que hay que celar al hombre y a la mujer, está hablando de que hay que celar la obra de Él. Digamos que esa obra de Dios es santa, esa obra de Dios es pura, es perfecta, y esa obra sí hay que celarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, porque no va a venir cualquier dislocado, deschabatado. ¿Te acuerdas como el predicador de anoche dijo: usted cuando esté en el estadio grita un gol? Yo pensé que usted iba a decir amén. Si eso es del mundo, hermano. Claro, yo sé que son grandes hombres de Dios, pero todavía está pegado el sistema mundano de andar en los estadios gritando. No, la iglesia no tiene tiempo para bobadas de la sociedad. La iglesia tiene el tiempo para gritarle a Dios y decirle: Padre, te amo, te alabo, te exalto.
salvación, porque estamos en dos pensamientos todavía. Queremos amar a Dios, pero también queremos amar al mundo. No podemos servir a las viandas de Dios. ¿Usted es de la luz o es de las viandas? Pero examínese, porque hay muchos que todavía dan los frutos de tinieblas. Mire, Pablo, antes de ser el apóstol, se llamaba Saulo. Y repito, él era un hombre celoso, pero para la religión judía. Usted y yo no podemos ser religiosos ni celosos para la religión, no. Hay que ser celosos para vivir una vida consagrada, una vida apartada para Dios. Por eso es que Hebreos 12:14 dice: oiga, sin santidad nadie verá a Dios. Yo quiero ver a Dios, y porque yo quiero ver a Dios, yo tengo que morir a mis caprichos, a mi soberbia, a mis celos carnales, a mis deseos carnales, a las fiestas paganas. Yo tengo que morir para poder vivir bajo la luz que es Cristo el Señor. ¿Usted quiere vivir en esa luz? ¿Y por qué no lo vive? ¿Qué le impide? Yo me acuerdo cuando la mayoría de las iglesias protestantes, la mayoría somos inmigrantes, hermano. Y me acuerdo cuando salieron de sus países, yo lo hice, porque yo fui a los medios legales, a las embajadas a pedir visas, pero no lo dan porque lastimosamente hay una burocracia en nuestros países. Pero ya teníamos planificado venir a este país. ¿Cómo entramos ilegales? Pero ¿por qué entramos? Si a Dios no le hubiera placido, Él no abre las puertas. Porque su palabra es perfecta, que dice que puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y el 90% de este país americano somos inmigrantes, pero gente bendecida, gente diferente, gente transformada, gente cambiada por el poder restaurador de Jesucristo. Y no podemos hablar por los demás, porque cada quien sabe cómo se conduce en este país. Gloria a Dios. Pero Dios nos permitió entrar así. Entonces Dios ha sido bueno. Dios ha sido más que bueno. Porque usted y yo, ¿a dónde estuviéramos? Fíjese, hermano, la biografía del apóstol Pablo es una biografía preciosísima. Un hombre ateo, porque Pablo era ateo, Saulo era ateo antes de conocer a Dios, porque odiaba a los seguidores de la fe y odiaba al Señor Jesucristo. Entonces tenía Dios que quebrar, oiga, la soberbia, quebrar el orgullo, quebrar la altivez de su corazón, quebrar la arrogancia. Podemos hablar mucho de la personalidad de Pablo. Lo mismo hizo con usted y conmigo. Muchos no estamos en las iglesias porque hayamos querido caminar con Dios. No. Tuvo que hacer algo Dios para quebrar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, y arrancarnos el pecado y la idolatría, porque el 90% éramos idólatras. Pero hoy somos nuevas criaturas. Hoy somos el pueblo redimido en la sangre del Cordero. Ahora somos la niña de los ojos del Señor. Esa niña y ese pueblo tiene que actuar diferente, ser diferente, porque ya no podemos compararnos igual a los demás, porque el mundo es mundo y usted es hijo nacido de Dios. Los hijos nacidos de Dios dan frutos. Y el ejemplo de la personalidad de Saulo,
antes de ser Pablo el apóstol. Capítulo 9 del libro de Hechos nos registra su proceso de su llamado de parte del Señor. Y cuando este Señor se le aparece, ahí el macho, por muy macho que sea, lo postra y lo quiebra a Dios. Yo he oído a gente que a mí nadie me cambia. No se te ha llegado la hora que el Señor se te manifieste. Porque si eres llamado de Dios, te va a quebrar, te va a traspasar, te va a sacar de la banda, te va a sacar de los narcos, te va a sacar del homosexualismo. ¿Por qué? Porque Dios, al que tiene llamado para permanecer en la luz, quiebra el barro, lo hace traspasado y lo liberta del lazo del cazador. Nosotros somos la carta abierta. Nosotros somos esa carta leída por la misericordia de Dios. Yo me acuerdo cuando mi tía ya está en la presencia del Señor. Hace ya casi 40 años que ella se la llevó el Señor. No vi una mujer en la fe más mansa y humilde como ella. Le cayó una enfermedad de muerte terrible. Y ellos eran de una iglesia que alma que pecare esa morirá. Si usted fornicaba, lo echaban de la congregación. Y está bien, muchas veces usted eso quiere, hermano, que los echen. De verdad. Yo quisiera actuar como esos ministros, hermano. Sacar a muchos de ustedes para que ya no contaminen la casa de Dios. Porque no cambian. Porque no son diferentes. Y esa sexta actuaba de esta manera, que si él caía enfermo o yo, no iban a los hospitales. Porque para ellos era totalmente pecado visitar esos lugares. Y yo me acuerdo de mi tía, que ni se quejaba. Sentadita ahí, adoraba a Dios. Y yo le decía, tía, debería de ir a un doctor. No, hijo, si el doctor está aquí conmigo, y si él no me quiere sanar, mucho menos me va a sanar el hombre de la tierra. Y tenía lógica, porque si Dios no te liberta, no hay hombre que te pueda libertar. Y antes de morir me dijo, hijo, le doy este consejo último: antes de que usted muera, camine con Dios. Y se va a dar cuenta, me dijo, que va a ser lo más hermoso de su vida, caminar con Dios en esta tierra. Y tenía razón, mi viejita. Tenía razón, porque yo ya voy para los 38 años de estar en el reino de Dios. Y yo soy el hombre más bendecido, más feliz de la tierra. Y hay que aborrecer toda tentación, todo deseo de la carne. Hay que aborrecerlo con la gracia de Dios. Hay unos que dicen, ay, yo tengo temor, y ni un solo van como el hocico a darse en él. Mira que hay gente que ha dejado una, otra y otra mujer y otro hombre. Pero todos dicen que van al cielo. Yo esa decisión no la tengo yo. Esa decisión la tiene Dios. Porque el que es llamado muere totalmente para lo que sea en el mundo. ¿Quién no tiene problema? Todo el mundo tenemos problemas. Miren, luchamos por los caracteres, ya sea la mujer o el hombre. Entonces, quiere decir que porque esa es la lucha, pero la dejo de este y agarro otra. La dejo de este y agarro otro. No. A mí me enseña su palabra a resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Hay que resistir los deseos inmorales de fornicación y adulterio, porque esos son deseos inmorales. Usted está fallando ante la ley de Dios, en la ley moral de Dios. Por si usted no lo sabe, tengo que explicárselo. El que está en esa condición y sigue cayendo, el que está así, procure pedirle a Dios que lo restaure y que lo perdone y que lo saque de esa vida falsa.
Cuando se encuentra con el Señor, literalmente dice la palabra que Saulo y los demás no vieron a nadie. Solo la gloria descendió camino a Damasco como a las 3 de la tarde, porque dice que era la hora novena. En el horario hebreo y en el calendario hebreo eran las 3 de la tarde aproximadamente. Cuando de repente oye una voz, oiga, no se dirigió a los soldados que iban con él. La voz fue específica y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, Saulo no perseguía a los creyentes de la fe, perseguía al autor de la vida. Hay gente en la actualidad que persigue y aborrece al Señor Jesucristo. Tarde o temprano se van a ver cara a cara con el Rey de Gloria. ¿Cómo van a salir ese día con el Señor? Gloria a Dios. Gracias a Dios que Saulo se humilló y le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Todo aquel que se te levante a ti, oh amigo, al reino de Dios, se está levantando contra el Dios de los cielos. Y con el Dios de los cielos no hay hombre de la tierra que pueda estar en pie si no lo postra Dios al suelo. Por eso es que hay que examinarnos cómo estamos. Porque a mí me puede engañar, pero a Dios no lo puede engañar. Y cuando éste oye la voz, le dijo otra palabra a Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué hizo Dios con este gran hombre? Ahí empezó el llamado. Lo estaba comisionando Dios y le estaba llamando de las potestades del diablo, trasladándolo a la luz admirable de su reino Jesucristo. Lo mismo ha hecho Dios con usted y conmigo. Lo que pasa es que ignoramos a Dios. Lo que pasa es que somos duros de corazón. Lo que pasa es que todavía hay ceguera en muchos creyentes. Y porque la ceguera espiritual es más criminal que la física. Saquen las manos. Gloria a Dios. Oiga, amada iglesia, hay muchos creyentes en la fe que todavía están muertos en delitos y pecados. Lo de Efesios 2:5. Estando, decía Pablo, muerto en vuestros delitos y pecados. Oiga, el deseo de Dios a los que están atados y ciegos y muertos en pecado, el deseo de Dios es que abran de nuevo el corazón y reciban la gracia salvadora de Él y se puedan arrepentirse. Porque el evangelio no es a la fuerza. El evangelio es personalizado. Gloria a Dios. Pero ¿qué de usted como padre que puede traer a sus hijos y los deja en su casa? Después se va a lamentar. Ahorita no, porque son niños que usted los gobierna. Pero es cuando le salga bigotillo y a la bicha le salga tutuste de carne vieja. Espérese. Cuando le entre la coquetería, cuando le entre la rebeldía, y después hablamos. Ahorita que los puede sujetar y usted lo deja en casa, se va a lamentar. Si usted viene solito para aparentar que son solos, no sea hipócrita, mentiroso. Vele de su casa, vele por ella. Enséñele, instrúyale la palabra de Dios.
Porque el que enseña no se va a lamentar, hermano. Gloria a Jesús. Y allí es donde la gente patalea y dice, pero es que él no quiere. Mire, hermano, yo conocí a un hombre, no sé si está aquí en Estados Unidos, era recién casado, tenía ya su niño como 3, 4 años, como 3 tenía. Cuando eran las horas de los servicios de ir a la iglesia, ese niño sufría. Porque antes de llegar la hora él estaba emocionado que quería ir al culto. Y después venía un demonio y que cuando ya iban a irse, decía, yo no quiero ir. Yo no voy. ¡Ja! Le daban unos riendazos, 3 cuyundazos bien aplicados. Y yo le decía, yo hablaba con él y le decía, no lo maltrates porque eres un niño inocente. El cabezón y burro sos tú. Porque el niño apenas 3 años. ¿Qué decisión puede tomar él? Nada. Por eso es que yo predico contra los maestros de Los Ángeles, California. Yo les exhorto y los amonesto. ¿Qué decisión puede tener un niño de 5 o 6 años para que le enseñen el género de sexo? No sean ignorantes, ingenuos. Si Dios ha dado al hombre y a la mujer su libre albedrío, cuando ya tienen uso de razón de discernir el bien y el mal, si ustedes son corrompidos, sigan corrompidos, pero no corrompan a los hijos de los seres humanos. Pero los culpables somos creyentes. Oigan, los de la sociedad se levantan contra ellos, pero los creyentes todo es amor y paz, no dicen nada. Por eso es que hacen con sus hijos en las escuelas públicas lo que les da la gana. Oiga, en Houston ya van a poner una ley y gloria a Dios por ello. Y eso es lo que no querían los señores demócratas, que quedara este gobierno que viene, porque va a sacar de nuevo al diablo de las escuelas y va a establecer al Dios de todo amor, de toda justicia y de toda verdad. En Houston van a empezar a enseñar a los niños desde el 1er grado hasta 4º grado. Y no quieren los religiosos. Los primeros, oigan, los budistas tienen que eso no es de Dios. Y mencionan 2 religiones más, ahí usted pone atención, vea las noticias. Y dicen que son creyentes y no quieren, porque dicen que eso no es de Dios. Quiere decir que esta gente solo están de apariencia cuidando a un rebaño. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios me puso llamados a la luz? Porque somos llamados a protestar lo que a Dios no le agrada, lo que los hombres inmorales están haciendo en la tierra. Somos llamados a permanecer bajo la luz de Cristo. Por eso es que me gustan las palabras de David el rey en el Salmo 91, donde decía, oiga, al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me va a cubrir y bajo sus alas estaré seguro. El que ya es llamado se mantiene firme, no se presta para el pecado. Hubiéramos seguido todo el Salmo, son 16 versículos, pero no quiero parar de seguir porque el mensaje está en la vida de Pablo. Pero ¿por qué usted no deja el pecado? Es la pregunta. Conocedor de la gracia, conocedor del perdón de sus pecados, ¿por qué no se despoja del pecado? Oiga, el fruto de un verdadero creyente no es 1 año, no son 3 años, 5 años, 10 años o más. No, el que en verdad recibe a Cristo y se arrepiente de sus pecados, a los 3 días
ya hay un cambio. Aunque usted no diga nada, porque usted todavía está en el deseo de la carne, todavía está en los pensamientos, todavía quiere disfrutar la carne, disfrútela, que al fin y al cabo el deseo de la carne es muerte. Disfrute esa carne cuando Dios lo llame, porque los ateos quieren ignorar a Dios. Oiga, estos de Houston, los gnosticistas, los gnósticos, pues, se oponen a esa ley que quieren aprobar. Si es que esa gente no es cristiana, hermano. Ellos son santeros. Se hacen pasar como iglesia protestante, pero ellos hacen concentración ancestral y eso es satanismo. Pero usted y yo tenemos al buen pastor, tenemos al buen redentor, tenemos al que nos sacó de la muerte a la vida, tenemos todo de nuestro lado. Afírmese, creyente, ya no viva bajo la maldición del pecado. Despójense. Gloria a Jesús. Yo no lo voy a mandar a un estadio, no. Ni lo voy a mandar a los cines, como dicen ciertos ministerios, que hay que sacar a la juventud para que se distraiga. Un pequeño descuido trae consecuencias garrafales. El joven, en vez de distraerse en eso, vaya a Dios, deleítese en Dios, consuélese en Dios, dígale a Dios que lo guíe por senda de justicia, por amor a su nombre, como dice el Salmo 23. Gloria a Dios. Yo he oído cuando dicen así los líderes: llevemos a los viejos al camping, que van a ir a acampar. Mejor vaya al trono de Dios. Cuando este Saulo tenía 3 días de convertido, igualito a nuestra vida cristiana de hoy en día, 3 días tenía de orar y ayunar. Hoy nos hablan de ayuno, ay, me da gastritis. Hoy nos hablan de orar, ay, me va a salir callo. Ay, hermano, hay que vigilar, ay, me voy a hacer más viejo, y no siempre te vas a arrugar. Aquí hay pastores vanidosos que se ponen grandes cremas en su cutis. Lo que es viejo sigue siendo viejo. Deje de ser vanidoso y aprenda a ser manso y humilde como es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que es llamado se despoja de esa vanidad. Ya no vive bajo la corriente satánica. ¿Usted es de la luz o es del satanismo? Allá traje que Dios, aleluya. me gustó el de anoche, de mucho porque no tocó el pecado. Olvídese de anoche. Métase aquí hoy. No sea cristiano raquítico, sea cristiano de convicción. De palmas, el a Dios. Está pensando en la chuleta. Sí, estaba orando, estaba pidiendo respuesta a Saulo. Y Dios que oye, levanta y envía. ¡Ja! Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Cuando de repente, hermano, se le aparece a Ananías. Le dice: Ananías, levántate. Eso está todo en el capítulo 9, hermano. Lo lee en casa. Aprenda a educar su vida. Que cuando usted tiene que leer, lee en casa la palabra de Dios. Aquí tiene que aprender a oír y guardar las citas bíblicas. Pero muchos aquí le agarran a estudiar. Son bien pícaros, así el diablo. Y de repente, levántate y ve a la calle de la derecha, le dijo.
Porque hay un hombre que te ha recibido en visión y que tú entras y oras por él y él recibe la sanidad que está pidiendo. Porque Dios contestaba una oración instantánea. ¿Sabes por qué? Porque había sinceridad. Segundo, había convertimiento genuino. Y en nosotros ya tenemos una rutina religiosa. Solo Marco está contento, los demás no. Se encasquillaron. Porque la verdad le duele. Pero Dios no quiere que tengamos un círculo religioso, no. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Hombres y mujeres que le creen a Dios, hombres y mujeres que han obedecido al llamado de Dios, hombres y mujeres que hemos sido ungidos de la cabeza a los pies para desatar las obras del diablo en el nombre de Jesús, para que el ciego pueda recibir vista, para que el sordo pueda oír y para que el paralítico se levante y camine. Para eso somos llamados como iglesia. La pregunta es, ¿estás en esa función? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Estamos en esa función. Aleluya. Porque el hablar es fácil. Pero oiga, hermano, cuando Ananías llega, le da el mensaje de Dios. Dice la Biblia literalmente que este hombre lo dijo: Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha enviado para que recibas sanidad de tu vista. Gloria a Dios. Oraciones sencillas y respaldadas por el poder de Dios y por Dios mismo. Eso no se puede perder, iglesia. Tenemos que estar activos en esa gloria. Porque a Ageo Dios le dijo: Ageo, dile a mi pueblo Israel que la gloria pasada ya pasó, pero la gloria que viene será mejor que la primera. Iglesia amada, clama, gime, póstrate, adórale, sírvele. Y pidamos esa gloria mayor en este tiempo. Que si está en su palabra es para nosotros. ¿O no? Eso ahí está. Este hombre recibe la vista y le dice el Señor a través de ese anciano Ananías: porque Dios te envía a los gentiles y ante los gobernadores y los reyes de la tierra, para que veas cuánto se va a sufrir por causa de mi nombre. Amén. Y eso es lo que la iglesia del siglo presente no quiere sufrir, la causa de ese llamado, porque tiene miedo que se vuelvan enemigos. El que tiene el llamado y permanece en luz, ese sabe a quién le sirve. Ame a su mujer, claro que la ame. Ame a su marido, ámelo. Ame a sus hijos, claro. Pero sobre ese círculo familiar hay que amar más a Dios que todas las cosas. Esas fueron las palabras de Jesús. Oiga, ¿a dónde se resumió toda la ley de los 10 mandamientos? Y yo ya le dije a usted, con la Biblia, que Israel tiene que cumplir 603 mandamientos. Gloria a Dios. Porque había mandamientos: no codiciarás. ¿Cuántos codiciosos hay aquí? Dios. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Cuántos deseosos hay? Oiga, 603 leyes tenían que cumplir todos los días. Pero Dios vio que la ley era obsoleta. Vio que no había hombre ni mujer en la tierra capaz de cumplir en que
sea el mínimo, un mandamiento. Gloria a Dios. Por eso es que Cristo dijo: en esto se resume la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo. El que cumpla ese mandamiento ya cumplió todo lo de la ley, dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo, Él es Dios. Él es Dios. Y si Él es Dios, tiene validez las palabras y dichos de Él. Usted no se preocupe si cumple o no cumple, usted ya está bajo la gracia. Pero no peque, no sea sinvergüenza, transero, no lo sea. Permanezca bajo la bendición de Dios. Este Pablo sufrió de todo, hermano. Persecución, sufrió asaltos, sufrió azote, golpes. Sufrió naufragio, sufrió mordedura de serpientes. Que dice Hechos que los indígenas, la palabra indígena es nativos que no hablaban su lengua, eran tipo gente que cuando veían un extranjero quizás se lo querían comer porque eran caníbales. Y cuando vieron que se aventó la culebra a Pablo en su mente, dijeron: ese hombre ya va a morir. Porque decían entre sus adentros: no hay hombre que viva cuando esa culebra lo muerde. Pero Pablo no era cualquier hombre, era el llamado, era el ungido. Y me hago yo la idea que cuando vio la culebra guindada que se lo movía en la mano, me imagino que dijo: en el nombre de Jesús, suéltame. Y esa culebra condenada cayó en el fuego. Me imagino yo, pues. Gloria a Dios. ¿Se murió? No. Y todos andaban detrás. Ya va a caer. Y Pablo andaba con todo. Ya va a caer. Gloria a Dios. Tal vez él no cayó y usted quizá ya está caído y ni cuenta se da. Porque ha dejado de creer, de obedecer y de buscar a Dios en todo tiempo. Saulo no se cayó y todos andaban detrás. ¿Y ustedes por qué vienen siguiendo? Porque no hablan el idioma de él, porque eran como de los amazonas de hoy en día. Vaya usted allá, se lo van a comer vivo, porque para ellos es carnita fresca. Por si no lo sabe, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela hay todavía gente en lo profundo de la selva. Y esa gente, si a usted no se lo pueden, se lo devoran, porque aquí carnita para Miguelito. Tiene que ser guiado por alguien que esté ahí con ellos. Gloria a Dios. Todavía esa es la misericordia de Dios. Pero uno solo, los youtuberos solo para bobadas entran en esos lugares, que vayan a predicar la palabra de Dios. Sí, porque lo hacen solo por fama y por hacer dinero. No, pidámosle a Dios que esa gente amazónica, que esa gente indígena originales de esas tribus puedan alcanzar la salvación que usted y yo hemos recibido, que ellos también reciban la gracia salvadora. Pidámosle a Dios quien irá a esos lugares. Si Dios lo envía, no se lo van a comer. Y si se lo comen es porque Dios no lo envió. De verdad. Algunos de ustedes van a hacer la pregunta: ¿me mandó el Señor o yo? Entonces hoy, hermano, esa culebra fue sacudida en el nombre de Jesús. Este hombre tuvo un legado terrible, hermano. Eutico cayó muerto y Dios lo resucita. Oiga, qué terrible. Este hombre asimiló y entendió y obedeció al llamado. Él estaba en las tinieblas, pero permaneció en la luz admirable de Jesucristo. Usted y yo ya estamos dentro
de la luz de Cristo, permanezcamos legítimo y fielmente a ese llamado. ¿Se puede? Claro que se puede. Va a decir la mujer: y mi marido que no quiere cambiar. Yo no sé cómo te comportas en tu casa con el marido. Porque depende, hermano. Depende cómo seas en casa. Si usted por no tener conflictos con su marido, con su mujer, usted no le amonesta, entonces el daño usted se lo está haciendo a él. ¿De verdad? Porque Dios a todos desea salvar, pero va a salvar a aquellos que le creen y se arrepienten. Porque la salvación es para todo aquel que crea en él. No es como el universalismo enseña, que todos son salvos, que todos son hijos de Dios. No, hijo de Dios es aquel que cree y se arrepiente. Para ellos es la salvación, como ha sido revelada en esta vida. Entramos al tema. Ya se quieren ir estos a la gana. Con ese aleluya, como dice el pastor hasta ahorita. Oigan, qué bueno. En este versículo, y en especial en este capítulo 26, del verso 12 hasta el 18, Saulo, que hoy era el apóstol Pablo, estaba narrando su conversión una vez más. Por si usted no lo sabe, el apóstol Pablo testificó 3 veces la forma como Dios se le apareció y lo llamó de las tinieblas a la luz de su vida. Y lo que yo admiro de este hombre, hermano, que las últimas 2 épocas de dar testimonio de su vida pasada y la vida en Cristo, era ante gobernadores. Se estaba cumpliendo la profecía de aquel anciano Ananías. Gloria a Dios. Porque te voy a llevar ante gobernadores y reyes de la tierra. Aleluya. Para que testifiques las grandezas mías. Allí estaba con Agripa. Y este hombre estaba con el otro gobernador Félix. Y cuando él oiga, Félix ya lo había oído, pero no creía en lo que Pablo decía. Y cuando él empieza a contarle, mira, le dijo: nosotros tenemos a uno preso aquí por causa del evangelio, le dijo. Oiga, antes, ¿por qué lo llevaban preso? Tal vez pueda levantar de nuevo esas leyes en contra de nosotros. ¿Y qué quiere decir? Que hay que estar preparados. Porque lo pueden llevar mujeres y hombres, sean pastores o no. Porque el diablo no respeta el liderazgo. Lo que él quiere es apaciguar el avance, el crecimiento del reino de Dios y su justicia. ¿Qué va a hacer el diablo? Yo no lo sé, pero que el Señor nos guarde y nos sostenga y nos dé la victoria en cualquier adversidad que se levante. Porque Dios es poderoso. Entonces Agripa, al oír el comentario de su consiervo, el otro cónsul, entró el deseo de oír a este hombre. Le dijo: ¿por qué no lo traes? Yo también deseo oírlo como tú. Y empezó. Oiga, que es bien lindo, hermano, cuando usted tiene libertad para hablar las verdades de Dios. Y que no teme. Si lo van a amenazar o matar, usted no teme. Usted sabe en quién ha dado su vida. Por eso es que yo siempre veo la vida de Pablo como un hombre grande en fe, que no le temió
a nadie en su época. Gloria a Dios. Y empezó a oírlo. Y le empezó a comentar de lo que usted ya oyó del capítulo 9. Empezó a decirle, ¿sabe qué? Le dijo Félix y Agripa, yo era igual que usted. Oiga cómo le dice, no le dice yo era eso, pero ustedes no, yo era igual que ustedes, celoso. Yo era fariseo de fariseos, le dijo. Y por causa de eso sentí el odio y la sed de venganza de arrastrar todos los del camino de la fe y llevarlos a Roma, a Jerusalén, para que ahí los mataran y los azotaran. Pero en eso yo iba comisionado por los sacerdotes Anás y Caifás, porque todavía, hermano, ellos no habían muerto, estaban vivos todavía. Dios muchas veces a los malvados de la tierra le dan muchos años de vida. Y ellos pueden decir, ya ven, si ese Dios de los protestantes existiera, ¿por qué no me pasa nada? Porque Dios está esperando de ustedes que se arrepientan. Y si no se arrepienten, no se preocupen, porque Dios se va a levantar y va a ejecutar juicio sobre ustedes. Eso sí lo va a hacer Dios. Entonces, no me le dijo. Y cuando Pablo termina de comentar en todo el historial, dice que le dijo Pablo, oiga, tenía discernimiento de espíritu y tenía a la vez el discernimiento de sabiduría y ciencia, dos dones se activaron en un solo. Y le dijo, yo sé que tú crees, gobernador Agripa, en lo que yo te estoy comentando. Ojalá, le dijo, que no solo creyeras, sino que lo recibieras y te convirtieras de las tinieblas a la luz de Cristo. Cuando Pablo le dice esa verdad, dice que el gobernador quedó descubierto y se sintió como apenado y le dijo, otro día hablamos, ahorita basta con eso. Hay gente que no le gusta oír la verdad de Dios. Le gusta vivir siempre la falsedad y siempre el engaño. Terrible, ¿no? Pero gloria a Dios, porque Hechos de los Apóstoles dice en los primeros capítulos, capítulo 2, 3, dice que el Señor añadía los que habrían de ser salvos. Si muchos no creen, pero otros sí van a creer, porque el Espíritu de Dios va a descender, los va a redarguir, los va a convencer y los va a llamar al arrepentimiento. Esa es la labor de la iglesia de hoy en día, llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación de Dios. ¿Lo va a hacer usted y yo? Ya ve que ahí ya bajó porque la mayoría solo en emocionalismo se mueve. Y si vuelven a tocar el pecado, ahí empiezan a ponerse más bravos. Pero cuando estamos en la palabra, todos se gozan. Pero cuando le dicen, no seas esto, no seas lo otro, ahí empiezan. Entramos al tema, hermano. Sí, porque ahorita era la entrada. Oiga como dice el verso 18, el inicio, para que abras sus ojos, para que se conviertan. Oiga, dos cosas Dios quiere que la iglesia presente, usted y yo, hagamos y actuemos en el reino de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que guardarse y consagrarse. Si no se guarda y no se consagra, ni ande poniendo manos, ni ande hablando en lenguas o profetizando, si usted no se guarda para Dios. Porque hay gente inescrupulosa que no vive y no se consagra para Dios. Pero la iglesia que es llamada, porque aquí no hay nadie de la iglesia, yo estoy solo aquí hablando. Pero la iglesia que es llamada
que usted no despierte en la primera. Usted en la segunda despierta. Hay unos que ni en la segunda no le quedan. Como unos difuntos que estoy viendo ahí. Pero la iglesia que es llamada con la unción del poder de Dios, que los ojos de los cielos se abran y que los pecadores de toda clase de pecado se arrepientan y se conviertan a Cristo. Para eso Dios lo eligió a usted y a mí. A las mujeres de igual manera, a hacer la obra ministerial. Y oiga qué bonito, ahí le dice, para que se conviertan de las tinieblas. Ahí está el tema, a la luz. Gloria a Dios. El apóstol Pedro decía una gran verdad, refiriéndose a ese verso. Capítulo 2, verso 9 del 1 Pedro dice que usted y yo somos real sacerdocio. Dice que usted y yo somos nación santa. Dice que usted somos pueblo adquirido por Dios. Oiga qué maravillosa misericordia que hemos recibido. Oiga lo que viene ahí, el complemento de ese verso, para ser libertados de las tinieblas a su luz admirable. Si usted permanece en ese llamado, en esa luz de Cristo, creo que usted ha nacido de nuevo. Le van a venir tentaciones, le van a venir ofertas, le van a venir muchas ofertas del enemigo, pero usted las va a resistir en la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque somos el pueblo santo. Dice que somos sacerdotes. No de sotana larga, blanca, negra, morada, roja. No. No está hablando de esa clase de sacerdotes, sino que de los sacerdotes que habla el apóstol Pedro, que usted y yo ya fuimos circuncidados por la gracia de Dios en el corazón y en la mente. Y ahí somos levantados como sacerdotes del pueblo santo de Dios. Un sacerdote no puede practicar borrachera, hermano. No puede ser mujerero. Yo conocí a un sacerdote de mi pueblo que habían metido con la mamá y se habían metido con la hija. Mire qué sinvergüenza. Y dejó panzona a la hija. Y para que el pueblo no supiera, dijo que era su sobrino. No le dé vergüenza. Si usted y yo sin Dios no podemos mantenernos, pero porque ellos vienen arrastrando una maldición del famoso celibato, que no pueden tener mujeres, pero pueden tener hombres. A su nombre. Sí, porque la mayoría de maldición de pecado, del lesbianismo, homosexualismo ha salido de ahí. Y por eso nos van a odiar, es cierto. Gloria a Dios. Pero la sinagoga de los demonios, dice Apocalipsis, ahí está, la gran ramera. Capítulo 17 de Apocalipsis, lo lee en casa. Entonces, enójense con Dios y enójense conmigo, pero la verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, un verdadero sacerdote santificado para Dios vive para Dios y le obedece a Dios. Ustedes son sacerdotes, varones. ¿Y por qué golpea a su mujer? Pues? También aquí hay hombres, que yo no. Ustedes son sacerdotes, varoncitos de aquí. Ay, Dios. ¿Y por qué golpea a su mujer? Gloria a Dios. Ustedes, mujeres, son sacerdotisas del reino de Dios. Amén. ¿Por qué malmata a su marido? Sí, hay mujeres que malmatan a su marido.
Y porque hay maridos que también les gusta el amor apache. Bien apachado los tienen para los lados. Oiga, hermano, de las tinieblas a la luz. Oiga, me gusta esto. De la potestad de Satanás a Dios. Gloria a Dios. Esa liberación no la hizo los psicólogos. Esa liberación no la hizo la ciencia médica. Esa liberación, amada iglesia, hermano y hermana, la hizo el poder de Dios, actuando a través de la gracia y la misericordia de Cristo, que nos alcanzó y nos hizo libres. No la pudo hacer ni la terapia. Lo hizo el poder transformador de Dios. Esa es la grandeza de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Eso es la operación divina de Dios por medio de su Espíritu Santo en el corazón del hombre pecador y la mujer pecadora. Ahora somos libres por la gracia. Ahora somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Ahora somos la iglesia que vamos a conquistar en el nombre del Señor. Pero no se quede dormido. Levántese, vele, ore y vaya. Porque eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Una iglesia activa es una iglesia que está evidenciando la persona de Dios. Gloria a Dios. Le van a salir ateos, y de eso siempre ha habido, hermano. Usted no se preocupe, porque a los ateos se los va a llevar el diablo si no se arrepienten y reciben a Cristo como Salvador. Esto no es juego, es verdad. Oigan, ¿de dónde nos salvó Dios? Nos libertó de las potestades de Satanás. Y eso dice el Salmo 91. Luego libró del lazo del cazador. Y oigan que dice, y de la peste destructora. Gloria a Dios. Vamos, si Dios lo reafirma, usted y yo ya somos libres. Ya somos libres. Ya somos libres. Los que están hambrientos, están abajo. Esto ni fu ni fa. Están adelante dormidos, están atrás, están peor. Es que aquí con este pueblo está terrible. Y oiga lo que dijo Pablo para reafirmar esta palabra: libertados de la potestad del diablo, de Satanás. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5 dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, de todo argumento que se levanta contra el nombre de Dios. Para eso Dios nos dio el poder para hacer la obra misionera de Dios en la tierra. Libertados de las garras de Satanás, libertados del mismo diablo. Diablo significa que acusador, el que te estorba, el que te hace la vida imposible. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué te vas a congregar? ¿Para qué vas a adorar a Dios? No, hombre, si así está bien, hombre, si al fin y al cabo salvo, siempre salvo, ya sos salvo, hombre, vive tranquilo, hombre. Emborráchate, mujerea, ve a la fiesta, si ya sos salvo. Que el Señor reprenda al diablo por esas doctrinas heréticas, herejes. El hombre de Dios y la mujer de Dios que hemos sido llamados, estamos agradecidos con el Señor. Y hemos entendido que nos libertó de la potestad de Satanás. Hoy somos comisionados a ir a hacer la obra de Dios. Vamos a ir. ¿A qué? A dormir, a comer, a convivir. Hay hermanos que ahora se reúnen para convivir. De verdad. ¿Verdad que estuvo
visita. Ah, preciosa. ¿Y qué tiene de boogie boogie? Comida, pues. ¿Qué tiene de comida? Ah, yo traje un omelette. Yo traje turkey. Yo traje costilla a la barbecue. Hay de todo. Pero menos se acordaron de darle gracias a Dios. Menos se acordaron de adorar a Dios. No, hoy es día de descanso. Día nacional de asueto. La iglesia no se puede dar esos lujos, hermano. Mira, hermano, damos lástima como iglesia de Cristo. Hay ministerios que una vez se reúnen en la semana. Porque ellos han adoptado la doctrina satánica de que ya son salvos. Viven en borrachera, viven en pecado, viven en fiestas paganas. No se engañen, le vuelvo a decir lo de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no es iglesia de esa clase de creyentes acomodados, mundanos, religiosos. No, señores. Dios es un Dios que ama la obediencia de su pueblo. De acuerdo, hace 18 años que yo vine aquí. Uno cuando viene de nuestros países, uno es un novato, anda errante, anda perdido, hermano. Si a usted no lo llevan, usted no sale. Y en una de esas salidas conocí a un hombre, si me está viendo, vive en Santa Mónica. Bueno, cuando yo lo conocí allí tenía una preciosa residencia. Secretario general de esas iglesias cristianas de acá. Y me dice, tenés un talento terrible. Me dice, yo quiero que te conozcan los demás consiervos y el pastor principal. A mí no me olvida, hace 18 años, y el presidente se llamaba, no sé si está todavía él, Richard. Y no se me olvida. Me pusieron una oferta bien sencilla. Me han contado que Dios hace eso, que el Espíritu de Dios aquí, que el Espíritu de Dios allá. Todo estaba bonito, pero nunca le daban la gloria a Dios. A mí me estaban poniendo arriba en vez de poner al Señor. Aleluya. Me dice, ¿por qué no te unes a nuestro concilio? Aquí vas a tener todo. Oiga, la oferta estaba preciosa, hermano. Vas a vivir solo para Dios y vas a tener un salario de $5,000. Eso sí, no vayas a exhortar el pecado, no vayas a exhortar esto, lo otro. Y no vas a firmar este contrato. Yo lo dejé. A mí la Biblia me manda, Santiago dice que hay que aprender a oír. Claro, cuando Marito saca la espada, la saca bien afiladita. Y cuando él termina, ¿ya terminaste? Sí, amor. Mira, le digo, yo no puedo dejar de amonestar al miembro, porque el miembro está viciado a la maldad y al pecado. Y aunque estemos dentro del reino de Dios, siempre el cuerpo está viciado a la falsedad, a la mentira y al pecado. Segundo, yo no puedo dejar de orar por los enfermos, porque a mí, sin ser digno, el Señor me ha usado para levantar a gente paralítica y la ha hecho caminar. Tercero, yo no puedo dejar de creer en el derramamiento de Espíritu, porque es una realidad. El que cree recibe el poder de Dios y habla otras lenguas. Está loco el diablo. Y ustedes, ministros paganos, están locos. Ya me voy. Y lástima que yo no tenía carro, pues. No sé si no había esos canales. Yo no llego, pues. Porque a él lo detuvieron. Pero yo me salí, hermano. Y me dice, wow, yo pensé que iba a aceptar. Discúlpame, el evangelio no se puede apostatar. Gloria a Dios. Por dinero, por fama, no, señores. Por eso es que usted como creyente, por eso es que usted como hombre de Dios llamado, sepa quién lo ha llamado y para qué lo ha llamado.
Lo ha llamado para exaltar su nombre. Lo ha llamado para que las obras del diablo sean desatadas y destruidas por el poder de Dios, usando su vida y la vida. Lo ha llamado para que los ciegos puedan ver hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Lo ha llamado para que los paralíticos se enderezcan sus huesos y puedan caminar. Para eso Dios nos ha llamado. No se prostituya y no venda la gracia de Dios que le ha puesto en usted. Le ofrezcan dinero, le ofrezcan residencia, le ofrezcan casa. No, señores, de gracia hemos recibido desde a Cristo y de gracia haremos lo que Él nos ha encomendado. Si hay necesidad, déjese usar por Dios. Si hay problemas, deje que Dios solucione los problemas. Si hay enfermos y atados por el Satanás, el diablo, deje que Dios liberte a esos cautivos. Mujeres guerreras y hombres guerreros andan buscando al Señor. Dios todavía está vivo. Está vivo el Rey. Usted está vivo también. Como viven los diáconos y las diaconisas. Gloria a Dios. Aleluya. Como vive el pueblo en general con Dios. Cuando termina de hacer la obra, ¿qué empieza a hablar? Gloria a Dios. Algo edificante o algo que tropieza y hace tropezar a los débiles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Entiende? Por eso es que Dios no ha venido por la iglesia. Amén. No como los universalistas dicen. Yo tengo un tema sobre eso para que en ese estudio que vamos a dar bien detallado, traiga papel, agenda, para que usted aprenda las mentiras y mañas del diablo que mete a las religiones. Si así fuera, ¿para qué nos vamos a estar levantando para Dios y para qué nos vamos a estar congregando? Si Dios va a venir a levantar a todos borrachos, adúlteros, idólatras, brujos, etc. No. Una gran falacia de Satanás. Salvo es todo aquel. Repito. Bueno, eso no lo he dicho. Romanos 10, 9 y 10. Salvo es todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere ser salvo, ese es el camino y ese es el medio que Dios ha dejado en su palabra. Ábrale su corazón, recíbalo a donde quiera que reciba este mensaje. Si Sudamérica, si Centroamérica, si Norteamérica, si Europa, si Oceanía, Antártida, donde llegue el mensaje de Jesucristo. ¿Quiere ser salvo? Crea, recíbalo y arrepiéntase. Póngase sobre sus pies, por favor. Medite. Llamados a permanecer en la luz de Cristo. Llamados a conquistar en su nombre la tierra que todavía falta que se conquiste con la palabra. Solo usted, hermano y hermana, dispóngase a que Dios le use, a que Dios le invista de poder, a que Dios le acorace y le dé sabiduría, conocimiento de su palabra, de su reino, y deje que Dios lo use, que Dios lo comisione. Él no ha venido porque Él está llamando todavía al arrepentimiento. Pero Dios es perfecto, pero Dios es soberano, pero Dios todavía ama a esta humanidad, porque a usted y a mí como iglesia no nos ha venido a levantar en gloria. Y mientras la iglesia no sea levantada de esta tierra, iglesia de Cristo, el Señor no vendrá. Pero cuando esta iglesia sea levantada porque ya cumplió la misión, ay de los habitantes de la tierra que se queden en esta tierra. ¿Habrá alguien de las redes sociales que desee aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor? Venga.
Arrepiéntase a donde esté, a la distancia que usted esté. Arrepiéntase, recíbalo como Señor y Salvador. Y si los acá presentes hay gente que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo, es su hora. Salga de su silla en fe. Yo pedí a mi hermana, si usted no ha entendido para qué usted y yo hemos sido llamados, dígale a Dios en esta oración. Si te fallo en esta área, si te fallo en la otra área, si te fallo en aquella, hágame libre de eso, Señor. Transfórmeme y cámbieme y perdóneme. Y si he sido llamado para algo específico en tu reino, yo aquí estoy, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Sepa que esa decisión será la más sabia, la más correcta, y esa oración será agradable a los ojos de Dios. Yo bendiga a los que están pasando, a los que están pasando. Hoy es su hora, hoy es su día que el Señor ha hecho para su libertad y mi libertad. Llamados a permanecer en la luz de Cristo. Pablo testificó ante reyes y gobernantes y hablaba de las grandezas y maravillas de Cristo. Y eso, respaldado por Dios, redarguía, convencía a muchos oidores de su época. Pero la gracia de Dios todavía nos ha alcanzado a usted y a mí para cosas grandes, para cosas maravillosas, para cosas bellas. Padre que estás en los cielos, en tus manos de amor pongo a mis hermanos y hermanas. Aquí están los que quieren el cambio, la restauración y la reforma en su alma, en su corazón. Que tu sangre le limpie, que tu sangre le restaure, que tu sangre le restaure, y que tu poder venga sobre ellos, los haga nacer de nuevo, Señor. Escucha la oración de cada uno de ellos. Restáuralos, límpialos y perdónalos. Sea tu sangre que los cubra de cabeza a pies y les limpie, y sea tu sangre la que los limpie, los restaure. Señor, gracias por estos varones y estas mujeres. Úsalos para tu reino, Señor. Circuncida el corazón y la mente de ellos y hazlos libres de todo lo que no te es agradable. Prepáralos a la obra de tu reino. Levántalos para cosas grandes en tu reino. A usted, hoy, mañana y siempre, sea la gloria, y que su palabra, eterno Salvador, no vuelva vacía, sino que dé los frutos a la cual usted la ha enviado. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esa palabra que exhorta a creyentes y a la sociedad y al mundo entero. Gracias por esa amonestación, que esa palabra vente a lo profundo del corazón del hombre y la mujer, y los que están ordenados para vida eterna, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y los redarguya y los llame al arrepentimiento. Gracias por ello. Gloria por siempre a tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Tome su asiento.